Hola, buenas noches a todos y a todas. Hoy nos encontramos nuevamente en este espacio interclaustro entre docentes, estudiantes y graduados, actividad coorganizada por el Frente de Graduados, del cual soy consejera directiva por la minoría, el Impulso, un grupo de profesores, el gremio FEDUBA, y también participa adheriendo la agrupación Psicólogos del Pueblo. Este es nuestro sexto encuentro y se titula La Facultad en tiempos de pandemia, desafíos y perspectivas. Bueno, este espacio un poco surgió de la necesidad de tener un espacio para reflexionar con el Inter y en el Entre, podríamos pensar, sobre la situación actual de la facultad en relación a la coyuntura que nos está atravesando a todos con respecto a la pandemia. No solo la pandemia es una coyuntura, sino también la reacción que ha tenido los directivos de esta facultad con respecto a la coyuntura. Sabemos que en este momento tenemos un consejo que no está funcionando de un modo participativo, que no invita a sus profesores, a sus consejeros, ni a los graduados, ni a los estudiantes. Sabemos además que la facultad hace años viene con un aislamiento, podríamos pensarlo, no es el aislamiento solo actual, sobre todo en relación a la construcción con un afuera que es cambiante y complejo, ¿sí? Pensaba en función de esto, en lo que está pasando, por ejemplo, en los hospitales públicos, ¿no? Yo soy graduada de esta facultad y además trabajo hace muchos años en un hospital público y el consejo directivo en ningún momento, digamos, se pudo pronunciar con respecto a esta situación que estamos viviendo los profesionales de la salud expuestos a situaciones sin insumos, sin protocolos en los hospitales públicos. Muchos son concurrentes y residentes y egresados de esta facultad también. Bueno, finalizando, antes de hacer la presentación de los invitados que hoy nos van a estar, digamos, debatiendo en este espacio, quería retomar dos cuestiones que se venían trabajando en diferentes encuentros que estamos teniendo desde el 8 de mayo y que seguiremos teniendo hasta el 2 de junio aproximadamente. Quería retomar dos cuestiones que fueron diciendo en estos debates. Uno tiene que ver con esta idea de hacer comunidad, ¿no? Desde la voluntad del debate y la participación, y yo agregaría desde lo común, ¿no? Desde lo común, que implica un poco lo diverso, y además una práctica instituyente en tiempos como este para dar algunas respuestas necesarias. Y otra cuestión que me parecía importante retomar es el tema del carácter de lo público en la facultad, ¿no? Que un poco me parece se viene perdiendo en algunas situaciones, y me parece importante porque lo público también es lo que nos permite hacer comunidad desde nuestra pluralidad, y también es la condición de la acción política, ¿no? Y viceversa. Me parece que hoy en día lo público en la facultad está un poco diluido. Bueno, voy a pasar ahora a presentar a los invitados. Bueno, en principio contamos con la presencia de Ana María Fernández, profesora consulta, que fue titular plenaria de la Cátedra Teoría y Técnica de Grupos y fundadora de la Cátedra de Introducción a los Estudios de Género. Dirigió diversas investigaciones por UBASID y Salud Investiga, el Ministerio de Salud de la Nación. Recibió el CONEX Platino en el 2016 de Psicología, y tiene además varias publicaciones, y entre otras, una que está por salir, esto es un poco una pequeña primicia, que seguramente en su contenido llevará el título Psicoanálisis, Feminismos y Biopolíticas. También nos acompaña Leandro Fidelev, graduado también de la Universidad de Buenos Aires, nos acompaña desde graduados, es musicoterapeuta, doctorando en salud mental comunitaria, docente en la carrera de musicoterapia, especialista en el programa Salud Escolar del Ministerio de Educación, director del programa de extensión musicoterapia para la promoción de la salud en el ámbito educativo. Y además es delegado del gremio FEDUBA. Y también contamos con la presencia, también es como una primicia, podríamos pensar, de una compañera estudiante del CBC de Psicología, Camila Ferrante,
militante desde el 2016 en territorio y desde el 2019 en el brote UBA. Participante además activa de diversos espacios de género y diversidad. Bueno, les dejo el espacio para que lo puedan aprovechar y al final habrá una ronda de intercambios y comentarios. Gracias. Bueno, empiezo yo. En primer lugar, quisiera felicitar a los graduados que han iniciado este debate, este espacio para debates, que ya lleva 6 encuentros y, como decía Julieta, continuará. No solo por la calidad de las intervenciones de las reuniones precedentes, sino también por algo de lo común, para tomar lo que ella decía, en relación a la participación por los chats, mientras iba aconteciendo este debate central de los invitados formales, ¿no? Fue muy interesante cómo se fue armando ahí algo que podía superar en algunos momentos esa ausencia del entre los cuerpos que tiene la actividad en vivo. Me parece, pasó también algo así, con mucha intensidad en la interacción, en una actividad que estuve hace poco convocada por Cito Lema, que estuvimos con Norman Brisky, una compañera de pelota de trapo, y era muy interesante todo lo que acontecía en los chats mientras nosotros exponíamos, y me parece que de algún modo es un modo muy activo de respuesta de esos invisibles presentes del Zoom o cualquier otra plataforma, muy diferente a la brutal ausencia de presencia en los posgrados virtuales habituales, ¿no? Voy a retomar algo que empecé a trabajar para esa reunión que les decía de hace unos 15 días, y que toma también parte de lo que se vino diciendo en estos encuentros, porque había una cuestión que insistía en los encuentros, que me parecía muy interesante, que decía, la pandemia, en realidad, no inventa, había ya un estado de atomización, de aislamiento, de espacios que no interactuaban, etcétera, en la facultad. Entonces, la pregunta es, ¿qué pone de nuevo la pandemia? Me parece que en realidad, coincidiendo con todo lo que fue dicho a lo largo de los encuentros, de que hay un ya dado, un estado de situación preexistente a la pandemia, que no inventa la pandemia, entonces preguntarnos cuál es la novedad. Y me parece que lo que la pandemia pone a lo ya dado, a lo que se fue construyendo a lo largo de la historia institucional, porque tampoco ese vaciamiento de los claustros es por azar, me parece que lo que la pandemia pone con mucha fuerza es la obscenidad. ¿Qué quiero decir con la obscenidad? ¿Qué es lo obsceno? Lo obsceno es aquello que muestra lo que no quiere verse o lo que es inadecuado de verse. Si nosotros pensamos un desnudo, puede ser algo estéticamente espléndido, eróticamente espléndido, o muy inoportuno en situaciones que no corresponde. Para esas otras situaciones donde un desnudo sería inadecuado, es mucho más adecuado que esos cuerpos que uno imagina estén velados, tengan velos. Entonces me parece que la pandemia pone en obscenidad un estado de cosas que durante mucho tiempo se fue construyendo, pero que necesitaba velos. Uno de los velos es no registrar los estados de vaciamiento, los procesos de vaciamiento, no registrar la poca participación, los alumnos que abandonan, etcétera, etcétera. Pero
esta situación, que la podemos pensar estrictamente en relación a la universidad, si lo pensamos en la pandemia en general, en realidad, ¿qué pone obscenamente a la vista tan iluminado que no puede resistirse el verlo? Pone en vista lo que llamamos elegantemente grupos de riesgo, que son los que más se van a exponer a la muerte en esta pandemia. Pero ¿quiénes son los grupos de riesgo? Los grupos de riesgo son los que sobran. Entonces tendríamos que preguntarnos, esas poblaciones de las villas, qué pasa con los ancianos, qué pasa con las cárceles, con los institutos de menores, donde empieza a producirse una enorme alarma que entre el virus allí por el desastre que habría. Pero en realidad allí, justo el teléfono, en realidad allí tenemos que ver que solemos hablar de biopolíticas, pero acá ya no es solo el control de cómo vivir, de cómo administrar las vidas. Acá ya estamos en un plano de las necropolíticas, como dice Membe, ¿no? Las estrategias que organizan quiénes sobran y a quiénes hay que echar. Ahora, en realidad, en esta etapa del capitalismo mundial, financiero más que productivo, etcétera, etcétera, tenemos que ver quiénes son hoy, porque el capitalismo siempre tuvo gente que sobraba, desde el famoso ejército de reserva de los obreros desocupados desde el siglo XVIII en adelante, hasta los africanos que les pinchan los gomones cuando quieren pasar a Europa. Entonces, son verdaderos dispositivos muy específicos que van a atacar de distinto modo a diferentes diferencias desigualadas, ¿no? En algunos casos, como en la propia pandemia, pero también en lo que ha revelado, ha puesto en visibilidad las cuestiones de las luchas por el aborto legal, seguro y gratuito, la estrategia funciona distinto para las mujeres pobres, que va al cuerpo y las mata, o las pone en mutilaciones o riesgos de infecciones terribles, o en el caso de quienes puedan costearse un aborto seguro, ataca en la subjetividad inventando sistemas de culpa, porque ahora se dice que matan una vida, ¿no? En el caso de la pandemia, es muy parecido. No me voy a extender a hablar en general de la pandemia, después en todo caso podemos ampliar, solo decir que reconfigura una estrategia que inauguraba esta etapa del capitalismo financiero en una antigua alianza de capitalismo, patriarcado y Estado. Distinta a la alianza del primer capitalismo. No es que hay uno bueno y otro malo, sino que se reconfiguran las alianzas y las estrategias bio-necropolíticas en cada etapa y en cada país, en cada región geopolítica, en cada género, en cada opción sexual, en cada clase social, en cada etnia. ¿Qué es lo que ya estaba en la facultad? ¿Qué es lo que obscenamente la pandemia ilumina y muestra descaradamente? Si nosotros miramos un poco esta situación como de gran vaciamiento de la vida intelectual y de la vida política de la universidad y cómo se fueron recortando o redefiniendo tanto la docencia como la investigación como la extensión, en una brevísima historia de la UBA, porque no todas las universidades tienen los mismos procesos ni todas las carreras.
lo que podemos ver que aquellas históricas facultades hegemónicas que producían profesionales liberales, como Derecho y Medicina, que fueron históricamente facultades que gobernaban la universidad, vemos que hacia el 57 aparecen dos carreras, Psicología y Sociología. Hay otro momento muy particular, que es el 84 con la recuperación democrática. Allí aparece el CBC, que cursa ahora Camila, y esta gestión tuvo en nuestra facultad una enorme singularidad. Fue una de las pocas facultades de la UBA que se rechazaron todas las designaciones y concursos de los profesores de la dictadura. En casi ninguna facultad de nuestra universidad aconteció eso. Ahora bien, en esa primavera democrática, la convocatoria que hizo el decano normalizador, que era Besetti, fue muy plural y democrática. Y constituimos un claustro provisorio hasta que se llamara concurso, con una pluralidad de orientaciones tanto conceptuales como políticas, como en las corrientes de la psicología y el psicoanálisis. Esa situación luego va disminuyendo, esa pluralidad, ese, bueno, coexistir con algunas tensiones, pero en una coexistencia democrática muy correcta, fue desapareciendo lentamente. El gran eje del vaciamiento de la producción plural, intelectual, académica, política, en los tres claustros. Yo puedo hablar un poco más del claustro de profesores, claro está, pero cada claustro estaría bueno que cartografiara esa historia. Esa situación se consolida y dura hasta hoy, en cada etapa va avanzando, en lo que fue la gestión Shuberov, que fue un rector que duró como 4 periodos, y también con decanato, un decanato muy largo en la facultad, donde esa situación tuvo en el claustro de profesores un procedimiento que es original de nuestra facultad y que luego la mayor parte de los decanatos afines a la gestión Shuberov replicaron, sorprendidos por el éxito que eso tenía, que fue, comparemos con aquella primera singularidad que era que se habían echado todos los profesores de la dictadura, que en casi ninguna facultad hubo ese coraje, ¿no? Acá se empezó a producir una situación donde luego de esa primavera democrática empezó a avanzar una idea de construcción de hegemonía, porque era un hombre, un voto, lo digo a propósito, un hombre, un voto, porque cada titular que ganaba un concurso había que garantizar que votara al decano necesario y al rector necesario. Entonces esa pluralidad que disfrutábamos tanto empezaba a molestar. Hubo un proceso en las cátedras que no pertenecían a la gestión, un proceso de fragilización institucional que se inventa en nuestra facultad, que es que las cátedras que no eran afines, que además tenían generalmente mucho interés en desarrollo de temas de lo social y lo comunitario, esas cátedras se las fragilizaba en sus concursos. ¿Cómo se las fragilizaba? Además de hemos pasado en los concursos los atropellos que sería muy largo explicar, pero había de todo. Pero más allá de eso, la innovación fue que las cátedras que no eran afines no se las llamaba concurso, con lo cual no tenías anclaje institucional. Cuando yo una vez voy al superior, porque me habían hecho no me acuerdo qué trastada,
Y entonces decía, bueno, pero es que el concurso venció hace 7 años y no me llaman a concurso. 15 años hasta concursar. Entonces decía, bueno, pero entonces vos sos del grupo acomodado si no te llaman a concurso. No entendían los decanos que eso no era para favorecerte porque no tenías que mostrar que sabías poco, sino al revés, porque te dejaba a merced de aquello que reglamentariamente te pertenecía, solo lo ibas a obtener por un favor personal. Esta fue la clave de la fragilización. En ese marco, fíjense ustedes que va acompañado de una enorme desigualación de los derechos reglamentarios. Era todo un dispositivo de desigualación, fragilización, que se iba luego haciendo invisible y natural. Entonces, no era tanto un claustro que tenía que estar atornillado a un pensamiento único. A mí jamás me censuraron nada y he investigado temas que a nadie se le ocurría, he dado autores que no existían en la facultad, bueno, hoy son de muchas cátedras, pero Foucault, Deleuze, Castoriadis, eran escándalos, pero nunca me censuraron nada de nada. Pero sí iban obteniendo a través de esta cuestión, te doy como favor personal y entonces me lo tenés que agradecer, y ese profesor o profesora hasta ignoraba que eso era reglamentario y le correspondía, se fue armando un claustro disciplinado, que entonces el favor personal ocultaba que se estaba avasallando un derecho reglamentario, y se fue armando un combo de miedo, silencio y un modo clientelar. Este modo clientelar, no necesariamente, ignoro, no necesariamente tiene que ser con prebendas económicas. Acá el clientelismo funcionaba en este modo que decía del favor personal hasta el día de hoy. Entonces, al mismo tiempo, otros hechos acontecían en los claustros estudiantiles, en los claustros graduados, pero fue desapareciendo en los hechos el cogobierno. Eso que desde la reforma del 18 nos llena de orgullo de la Universidad Argentina, en los hechos dejó de existir. Este es el vaciamiento, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que mientras a nosotros nos fragilizaban con la estabilidad que dan los concursos, aquellos estudiantes que habían apoyado a la gestión Shuberov y a nuestros decanatos, que habían sido estudiantes de la Franja Morada, que habían participado de la recuperación universitaria, etcétera, etcétera, fueron cumpliendo años y luego fueron graduados y rápidamente muchos de ellos fueron profesores titulares. Nosotros no entendíamos nada cómo hacían una carrera tan rápida y a nosotros no nos llamaban a concurso ni a los ayudantes. Bueno, este es el modo en que se fue armando esta cuestión. Hoy, un ejemplo de cómo ese sistema sigue operando, que aquellos profesores que no pertenecían a ese grupo hegemónico, que nos fuimos jubilando, nombrados por concurso en el 84, y que nos fuimos jubilando, yo me jubilé en el 2014, mantienen esas cátedras fragilizadas porque son cátedras que mantienen una actitud de pensar de otro modo, dar otros temas, etcétera, etcétera, y generalmente no acuerdan con la gestión de turno. Este invento de la gestión Shuberov se mantiene cambiando a lo largo de los años algunas cuestiones, pero entonces es necesario claustros mudos, es necesario que no se reúna el consejo. No es un problema, es un problema para quienes resisten ese estado de cosas, ¿no? En toda esta cuestión había algo que en nuestra facultad no se podía armar mucho, pero que se arma en la gestión Shuberov en las facultades más tradicionales, que es reemplazar la extensión. Calculen, la primera actividad de extensión de la UBA fue en la isla Maciel en los años 57. Ahora, en los 90, porque hay una cosa interesante, la gestión Shuberov mantenía una resistencia
respecto del menemismo y participaba de las luchas por la educación pública, pero hacia adentro era el menemato tal cual. Era muy interesante esa aparente paradoja, ¿no? Entonces, se desvirtúa, se va desvirtuando por armar en extensión consultorías que sean unidades de negocios, en vez de trabajo en las comunidades más necesitadas, asesoramientos. Bueno, nosotros hicimos asesoramientos a las fábricas recuperadas, hemos hecho muchas cosas, pero siempre en un lugar bastante marginal en el sentido de las relaciones de poder. Entonces, hay dos momentos de la relación con lo público. Hay un primer momento a través de la extensión y la investigación, no solo de la docencia, ¿no? En el primer schuberofismo, menemato, primer movimiento de este neoliberalismo, llamado neoliberalismo, fines de los 90, Ulloa decía que no solo hay que defender la gratuidad de la enseñanza de la universidad pública, sino que hay que producir pensamiento sobre lo público. Y Saldúa, Stalkiner, yo producíamos todo el tiempo pensamiento sobre lo público. Mientras que las otras cátedras más afines a la gestión se encerraban en algo mucho más teoricista, más conceptual, más aséptico, pero ahora viene, siempre las facultades de psicología tuvieron una idea, fueron como muy partícipes de lo que se llamó la cultura psi, ¿no? Que es psicologizar lo social. Bueno, ¿qué queremos decir con esto? Que se explica como un problema de esa persona individual, las cosas que no puede alcanzar en la vida, y entonces es un problema individual que se trata individualmente en estrategias de revisión de lo propio, y no se piensa ni las razones sociales ni cómo los abordajes comunitarios pueden trabajar. Esta es una idea clásica psicologista. Y entonces, ahora que vemos tantas cuestiones que aparecen como estudios psicológicos en la pandemia, etcétera, etcétera, fíjense ustedes que hay una rápida resemiotización. Ya no es negar la importancia de lo social, sino es dar una explicación psicologista de lo social. Estoy en tiempo, pero último punto para después, en la segunda vuelta, poder avanzar un poquito. Esa resemiotización es muy importante porque tiene que producir y reproducir nuevos sentidos comunes. Y fíjense ustedes que entonces el problema hoy no es la pandemia, sino es la cuarentena. Miren qué desplazamiento estratégico, que a su vez produce una enorme insistencia por los problemas de la cuarentena y una invisibilización de los problemas de la pandemia de fondo. Entonces, muchos estudios, no todos, van a resaltar los efectos terribles que produce la cuarentena, más que la pandemia, y en un segundo movimiento van a plantear con lenguaje patologizado situaciones, cuadros que no necesariamente estar triste y abatido un día porque no te ves con tus amigos no es una depresión, es estar un poco triste. Bueno, pero entienden cómo no es ninguna casualidad, no son equivocaciones, son resemiotizaciones veloces que es necesario hacer para mantener lo más posible a personas que estén lejos de comprender cuál es la relación de lo que les pasa, y además, sobre todo, que no puedan pensar cómo salir del aislamiento en medio de la pandemia sin transgredir las medidas de salubridad.
Entonces, me parece que otra de las cuestiones de esta resemiotización psicologizante es no poner en visibilidad, ignorar, no tener en cuenta todas las pequeñas y grandes situaciones donde la gente resiste el aislamiento, no con multitudes en la calle, sino como estos modos que decíamos, o como en los barrios, vieron que ahora se llaman barrios novillas, que queda como más correcto, ¿no? Bueno, por favor, cómo se organizan, y sobre todo las mujeres, cómo organizan de un modo fantástico con lo que pueden en los barrios, la distribución del agua, tendría que estar el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas experiencias muy interesantes que nos pasan individualmente o a otras personas, que es también que se corta un ritmo, que podemos estar más conectados y preguntarnos por nosotros mismos. La pregunta, nada menos que la pregunta por qué quiero, ¿no? ¿Qué deseo? ¿Qué elijo en esta situación? Siempre hay posibilidad de elegir. Y sobre todo, vamos viendo cómo se van produciendo pequeños hechos, tanto en las barriadas populares, con situaciones de autoorganización muy interesantes, que exigen al Estado, pero que también ponen su organización muchas veces autogestiva en emprendimientos cooperativos, etcétera, o en jóvenes que resisten esto que pareciera ser como la única opción. ¿Cuál es tu opción? Bueno, tenés que acomodarte a esta situación, porque lo que te vamos a ofrecer son futuros perdidos. Y en realidad nos encontramos todos los días con situaciones de jóvenes, de personas mayores, de pobres, de gente que vive sin dificultades, de gente que está trabajando en el Chaco profundo, de gente que vive cómodamente en la ciudad, con muchos no. Muchos no a qué? No a los futuros perdidos. Y entonces esperemos que esta reunión en la que vamos a trabajar también sea una apuesta a esto que llamaba Julieta, de la comunidad, de lo común. Es un interesante debate la cuestión de lo común, pero no tenemos tiempo, adoro ese tema, pero es desde las instancias de lo común, desde las instancias de producir inteligencia colectiva, desde las instancias que pueden rescatar otros modos de la potencia colectiva, aún en la no interacción de los cuerpos materiales, que pueden irse armando muchos no a los futuros perdidos. Bueno, por acá dejo. Sigue, ¿quién sigue? Leandro. Perfecto. Ahí puse el micrófono en funcionamiento. Te agradezco muchísimo, Ana María. La verdad que un placer seguirte en la palabra y en el intercambio, y seguirte en función de lo que tenía pensado comentar. Y bueno, tengo ya esta posibilidad de haberle hecho varios señalamientos a lo que pensaba comentar en términos de lo que venías proponiendo, y eso me parece más que interesante. Primero, bueno, agradecer la propuesta de compañeros y compañeras del Frente de Graduados, de Graduadas, de Graduades. Es un ciclo para pensar, para encontrarnos, y yo creo que también para hacer algo que en este momento es muy importante para pensar esos futuros, que es hacernos presentes. Hay algo de la presencia que acá está faltando, pero que en red y en comunidad estamos logrando tejer y dárnosla, esta posibilidad de encuentro y presencia. Recién hablábamos antes del comienzo que es un encuentro que no es solamente interclaustros, sino que es un encuentro, más allá de que estamos yendo hacia la transdisciplina, intentamos al menos poder ser interdisciplinarios, y también intergeneracional. Y es un encuentro que cuando la escuchaba Ana María va a dar cuenta de una cuestión vinculada con la memoria. Bueno, ¿dónde estamos viniendo? ¿Por qué se están produciendo algunos de los fenómenos
que pensamos que son específicamente atribuibles a la pandemia y caemos en la cuenta de que tienen orígenes en otras fundaciones. Evidentemente la pandemia es un evento extraordinario, es un evento de excepción, pero coincido con Ana María que no deja en suspenso lo que venía siendo, no lo suspende, sino que hay modalidades previas de funcionamiento institucional y organizacional que hasta podemos pensar se han profundizado. Ana María hablaba de la pandemia no inventa, reconfigura, ¿no? Esta alianza capitalista. Entonces, bueno, yo soy un graduado de musicoterapia y la verdad es que nuestra carrera es poco visible no solamente hacia el resto de otras disciplinas, sino también hacia el interior de nuestra facultad. Entonces no voy a parar de hablar de musicoterapia y de que soy musicoterapeuta. Como graduado de musicoterapia y también como integrante de asociaciones profesionales de musicoterapia, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires, primero quiero saludar a mis compañeras, compañeros, compañeres musicoterapeutas. Saludarles en términos de que son graduados de nuestra facultad y que en este momento están haciendo futuros posibles, construyendo. ¿Dónde los están construyendo mis colegas, compañeros? Algún grupo muy importante en la primera línea de atención. Están trabajando codo a codo con el resto de los equipos de salud, integrando los equipos en los hospitales y en centros de salud. En este caso se hace visible en la ciudad la falta de protección, la falta de entrega de insumos, que en algunos casos lo estamos haciendo las organizaciones, en nuestro caso ANDEVA, que es la Asociación de Musicoterapeutas de la Ciudad de Buenos Aires. Y también se hace visible una deficiencia de coordinación y de acciones para el cuidado del personal de salud. Cuento esto porque me estoy dirigiendo a mis colegas graduados de musicoterapia. Y voy a ver qué tienen que ver ellos en relación con cómo son hablados por nuestra universidad, por nuestra facultad. Después hay algunos otros que están sosteniendo tareas presenciales en ministerios de desarrollo o a distancia, ¿no? Ministerio de Desarrollo, Educación, a veces siendo forzados a realizar algunas tareas que se llaman de voluntariado, como si no fueran trabajadores. Esta tarea de voluntariado lo que esconde es una reatribución de funciones y tareas que les quita su especificidad. Y entonces terminan haciendo vaciado su aporte significativo que podría hacerse de nuestra disciplina de la musicoterapia. También saludo y abrazo a mis compañeros que en este momento, musicoterapeutas, que en este momento están viviendo una situación precaria a nivel económico, porque producto de la disminución del trabajo con pacientes en consultorio, de trabajo clínico, y las dificultades que tienen en términos de reconocimiento en obras sociales para la tarea que están realizando. Realmente, mis colegas que venían sosteniendo la tarea clínica en consultorio están más que precarizados en este momento y sabemos que es una lucha cotidiana con las obras sociales. Pero finalmente quería hablar de lo que Ana María hablaba, de esos territorios en donde se resisten, porque también hay muchos colegas musicoterapeutas que están trabajando, militando en dispositivos comunitarios. En comedores, en organizaciones sociales. Muchos de esos colegas en estos momentos viviendo una situación de contagio de COVID y en otros casos en situación de aislamiento. A estos compañeros, a estos colegas, la facultad hace mucho que no les habla. No dialoga con estos colegas, con estas distintas opciones y posibilidades de insertarse, que seguramente hay otras que no he comentado. El musicoterapeuta graduado en la universidad no es hablado, no se dialoga con esta posibilidad política. De hecho, para participar en la vida política como graduado, y eso lo sabemos en todas las carreras, uno tiene que hacer un trámite administrativo. Es decir, casi como que tiene que pedir permiso de existencia política. Y este es un tema central, porque la facultad trata por momentos de no dar cuenta de esta existencia, y entonces, bueno, cuanto menos graduados participando en la vida política, mejor.
Entonces aquí recuerdo la importancia a mis colegas y a estudiantes, porque he visto que hay estudiantes de musicoterapia aquí participando en este encuentro, de la importancia de que hasta que no tengamos una nueva legislación sobre este tema, hay que empadronarse. Tenemos que empadronarnos para participar en esta vida política. Pero es una situación que nos pone en restricción y que se expresa también en otros elementos. Por ejemplo, en este momento tenemos más de 100 colegas recientes graduados que están siendo demorados sus títulos. Quiero dar un ejemplo. Estamos produciendo trabajo desde musicoterapia para el Congreso de Investigación 2020. Un colega musicoterapeuta que recién se está recibiendo, algunos que están trabajando y otros están trabajando precariamente, tienen que abonar entre 2.100 y 2.900 pesos para inscribirse. ¿Cómo los aloja la facultad? ¿De qué manera piensa alojar a graduados? Lo que se haga o se deje de hacer en nuestra facultad en relación con la disciplina, con musicoterapia, es central. Es central. Si nuestra carrera mejora, si tiene proyecto de investigación, si tiene jornada de intercambio, esto repercute directamente en la profesión. Somos la única carrera pública de la República Argentina. No somos ni la primera, no somos la última, ni somos la única, pero somos la única pública. Y acá vuelvo a enlazar con lo que venía comentando Ana María en relación a lo público. Hay un compromiso a asumir en relación a lo público. Sabemos que los musicoterapeutas tenemos ley de ejercicio profesional, porque está garantizado por el hecho de que hay una carrera que se puede cursar a nivel público. Ahora, ¿cuánto de público tiene esa carrera? La facultad no ha participado muy activamente en las grandes discusiones de la musicoterapia. No ha participado fuertemente, ha mirado de costado en una situación expectante. No digo que no ha participado, pero ha tenido una distancia en relación a la ley de ejercicio profesional, que es central para nuestra disciplina. Yo ahí quiero decir que lo que fue central para su concreción fue la red de musicoterapeutas, fue la comunidad de musicoterapeutas. Esta comunidad se puso al hombro esta ley de ejercicio. Y por momentos quiero también comentar que pareciera que por momentos la gestión de la facultad obstaculiza ciertas cuestiones vinculadas con el ejercicio de la musicoterapia. Por ejemplo, al no posicionarse sobre lo que está ocurriendo en muchos hospitales, en donde músicos sin título habilitante vinculado con lo terapéutico ingresan a las salas de terapia intensiva o a las salas de los hospitales a realizar tareas que por momentos se convierten y pueden ser iatrogénicas. No estoy hablando acá del derecho de acceder a la música por parte de los pacientes y usuarios. Estoy hablando de una tarea que tiene un encuadre netamente terapéutico, realizada por una persona que no tiene título habilitante. Nuestra facultad tiene que dar pistas sobre eso, tiene que defender la formación que realiza. No lo suele hacer, no lo suele hacer. Tiene una muy poca participación en relación a estas definiciones. Quiero comentar que los graduados estamos acostumbrados a esta falta de diálogo y de visibilización de lo que hacemos. Ya cumplimos 25 años en nuestra carrera el año pasado. Hay graduados de nuestra disciplina, de nuestra carrera, que vienen realizando acciones muy reconocidas, acciones de investigación, acciones de coordinación de equipos. No suele ser reconocido esto, ni suele ser potenciado. Vuelvo a sostener acá el lazo en relación al compromiso de lo público. Sin embargo, decía, los musicoterapeutas graduados de la Facultad de Psicología estamos acostumbrados pero no resignados. Ante estas inercias burocratizantes solemos armar nuestras redes, tenemos nuestra propia capacidad de encuentros diversos. Nuestra formación inicial en una asamblea de estudiantes que después se ha convertido en una asamblea de graduados, que nos ha forjado esta asamblea de estudiantes que continúa y que existe y que es un formateo interesante en términos de lo político, que nos ha formado política, humana y solidariamente. Y acá volvemos a lo que comentábamos, ¿no? A sostener lo común. Bueno, vamos a tratar de no pasarnos de tiempo y decir que como docente de la carrera
inevitablemente me voy a referir a la carrera de musicoterapia, a estos nuevos dispositivos a distancia, y quiero decir que aquí hay una pérdida de lo que tiene que ver con el acceso. No sé cuántos estudios, ya que tenemos dispositivos de estudio según la gestión, cuántos estudios tenemos en relación a los estudiantes que acceden a posibilidad de conexión, cuántos estudiantes tienen dispositivos electrónicos y tecnológicos para poder sostener una cursada a distancia. Algunas cátedras tenemos alguna información y sabemos que esto ronda alrededor de un 20% la dificultad de este acceso. Estamos hablando de una facultad pública, estamos hablando del sostenimiento de lo común y estamos hablando del protagonista central de nuestra facultad, ¿no? Digo, después de todo, ¿de qué se trata la facultad sin estudiantes? Vuelvo a esta idea de inesperado. No lo voy a olvidar. Es decir, este es un evento inesperado, es un evento impensado. Seguramente hay demandas complejas, cruzadas, múltiples. Es difícil para las instituciones dar cuenta y respuesta de estas demandas. Perfecto, sí, es entendible. Seguramente es muy complejo generar una posibilidad de que todos los estudiantes estén en el campus al mismo tiempo. Seguramente debe ser muy complejo generar una capacitación a todos los docentes para garantizar esto. Seguramente debe ser complejo organizar cursadas con distintos formatos. Es así, es complejo para todas las personas reorganizarnos y repensarnos ante esta situación. Es impensado que nos pedir todas las certezas. Es más, creo que ni siquiera habría que pedir más de algunas. Lo que no puede hacer la facultad, lo que no podemos hacer, lo que no podemos darnos el gusto de generar, es retirarse, es no estar. Lo que no puede ocurrir bajo ningún tipo de circunstancia, es lo obsceno que comenta Ana María. Y aquí está ocurriendo esto del obsceno, porque las personas con responsabilidad de gestión, en este caso las coordinaciones, en este caso la coordinación de la carrera de musicoterapia, tienen que estar disponible y presente. Aunque sea para decirnos no lo sé, no lo sabemos. La verdad que muchas personas aquí no lo sabemos. Yo tengo muchas respuestas que empiezan diciendo no sé. Pero también tengo muchas otras respuestas que empiezan diciendo podemos imaginarlo y pensarlo juntos. Podemos construir una posibilidad que en relación con esto. Podemos construir un pensamiento en común. Lo obsceno aquí es, yo no diría ni siquiera el silencio, diría la ausencia. Bien, vamos cerrando en 5. Entonces, rápidamente lo que quiero comentar es docentes, estudiantes y graduados no tenemos una sola comunicación de la coordinación de la carrera en este tiempo de pandemia COVID. No tenemos una sola. Cuando digo una sola estoy diciendo no tenemos un mensaje de WhatsApp, un llamado telefónico, un mail. No hubo comunicación y hay algo que es más complejo, no hubo intencionalidad de comunicación. Las personas que en este momento estamos bajo la responsabilidad de enseñar, coordinar, preparar, capacitar, que estamos en redes con otras personas, estamos viendo cómo hacemos para que nuestra intencionalidad de comunicación sea fructífera. Hay velos que se develan. La falta de participación, decía Ana María, el vaciamiento. Hay un reclamo histórico de las asambleas de musicoterapia y de los graduados que tiene que ver con generar otro dispositivo de coordinación de la carrera. No quiero hablar de las personas aquí. Cualquier persona que asuma el rol de coordinación de la carrera de musicoterapia, desde el momento que fue creado hasta aquí y en pandemia con COVID, tiene las manos atadas. No tiene capacidad de gestión, no tiene posibilidad de ir hacia adelante. No tiene posibilidad de gestionar una carrera. Para terminar esta primera participación, como delegado de FEDUBA y teniendo en cuenta la situación de los colegas, profesores y profesoras,
quiero comentar que también sostenemos y mantenemos en este momento una situación donde hay muchos docentes que no han cobrado sus salarios. Muchos docentes no han cobrado sus salarios por algunos errores de liquidación, y muchos otros docentes, especialmente las y los docentes de las pasantías prácticas, de los prácticos, suelen no cobrar, y esto ya viene de otros momentos, cuando no tienen el cupo de cantidad de estudiantes, que para musicoterapia una pasantía es de 12 estudiantes, para conseguir 12, una renta. Les quiero decir que 12 estudiantes en un dispositivo práctico en musicoterapia es obsceno. Son muchas personas. Es una situación que venimos pidiendo hace mucho tiempo, de poder revisar estos dispositivos, porque hay muchos colegas que están a cargo de 10 estudiantes y vienen sin cobrar su renta, y no cobrar además en este momento, con esta situación compleja en donde otros ingresos se han disminuido, también es obsceno. Bueno, quiero agradecerles. Seguramente vamos a retomar algunos comentarios y escuchar a Camila Ferrante, que es estudiante del CBC. Así que bueno, Camila, gracias y seguimos hablando. Gracias, Leandro. Dale, gracias, Leandro. Bueno, la verdad que un placer escucharlos. Pude anotar varias cosas en común que tengo ganas de tocar, así que capaz vamos retocando un poco el discurso, ¿no? Que uno más o menos prepara, pero, viste, acá en el debate tiene que ir movilizándose. Bueno, primero agradecerles al Frente de Graduades por invitarme, por invitarnos. Está buenísimo que podamos tener un espacio acá, estudiantes de CBC también. Nada, quiero retomar un poco lo que decía Ana María, esto de cómo la pandemia no es que trae, sino que evidencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que entender también que desde CBC, ahora el aislamiento, ¿no? Que tenemos, que esto no tiene que ver con la pandemia, sino con la cuarentena, como decía Ana María, ¿no? El aislamiento que nosotros históricamente, también si vamos a hablar desde lo que es historicidad, en CBC tenemos un aislamiento, somos una isla aparte de lo que es la facultad de cada carrera, ¿no? Y creo que para entender las problemáticas que estamos pasando este año con respecto a cómo se hace la cursada virtual y demás, es muy necesario poder entender este contexto donde no existen lazos entre la facultad y los estudiantes de CBC, ¿no? Y en estos momentos, hablando de comunidad, en estos momentos que es tan necesario tener, donde dependemos, ¿no? de la solidaridad de la comunidad educativa en general, ¿no? De estudiantes, graduados, profesoras, profesores, creo que teniendo presente que eso es fundamental, es perjudicial para todos los estudiantes que entran recién a la facultad pública, ¿no? Entonces, en ese sentido también considerar, volviendo a CBC, como la mayoría de los estudiantes que arrancaban este cuatrimestre son estudiantes entre 17, 18, 19 años que terminaron el colegio el año pasado y que, bueno, ya de por sí se encontraban en una situación de ansiedad, ¿no? Por el hecho de empezar una dinámica de estudio distinta. Y creo que en ese sentido, con respecto además de la pandemia y todas las circunstancias, hacen que se acreciente esta ansiedad, ¿no? Y en ese sentido, porque anoté cosas que dijeron que me reencantaron, así que estoy como, entonces, todo esto dificulta, ¿no? Esta adaptación a la nueva modalidad de estudio, ¿no? Entonces, todo esto que hablaban de la comunidad, creo que es lo comunitario, lo que decía Julita al principio, creo que esa palabra es como clave para entender cómo podemos afrontar desde la facultad todo esto, desde toda la comunidad educativa. Entonces, nada, volviendo al tema de CBC, teniendo en cuenta esto, la realidad de los estudiantes que son recién ingresantes, y que la mayoría de los estudiantes que se anotaron son la mayoría de los que se anotaron para estudiar, para empezar CBC,
el CBC arrancó recién para los que se anotaron para cursar presencial, recién arrancó el 1 de junio. Y previamente a eso, cuando se tenía que arrancar el calendario, cuando arrancaba el año lectivo, hubo un montón de semanas donde los estudiantes de CBC no tuvieron respuesta. Entonces, creo que en ese sentido, eso hace que sea mucho más necesario poder tener lazos solidarios entre la facultad y los estudiantes. Y teniendo en cuenta eso y que la modalidad de evaluación no teníamos respuesta sobre cómo se iba a evaluar, no teníamos respuesta sobre cómo iba a ser la cursada virtual. Entonces, con eso, con la respuesta ahora de que vamos a tener finales obligatorios. ¿Se cortó? ¿Se cortó? ¿No? Como dijo que se había cortado. Esto hace que haya un desfasaje en el calendario académico para CBC. Y eso también es crítico porque hay muchos estudiantes que este cuatrimestre terminan y que el cuatrimestre que viene arrancaban la cursada en la facultad y que no va a poder ser, ¿no? Y en ese sentido también poner, ¿no?, otra cosa fundamental, que es que los estudiantes de CBC no conocen nada de sus facultades, ¿no? O sea, cursan todo el CBC sin saber nada de su facultad donde van a cursar el resto de su carrera. Entonces, todo esto hace que tengamos un montón de demandas, ¿no?, para las cuales no tenemos respuestas. No tenemos respuestas porque tampoco podemos presentarlas frente a autoridades competentes, porque otro problema que es como la espina, ¿no?, de todo lo que viene a evidenciar esta cuarentena y todo lo que viene siendo un problema para CBC históricamente, es que no tenemos representación política. Entonces, todas las demandas o todas las cosas que pudiéramos llegar a realmente reclamar frente a las autoridades no podemos, porque no tenemos ese dispositivo para poder hacerlo. Entonces, creo que, por lo que estábamos viendo, en ese sentido, creo que con todo esto y con todo lo que conlleva toda esta ansiedad y todo lo que viene pasando socialmente, también esta desigualdad que Ana María planteaba, ¿no? Esta desigualdad que también se evidencia, ¿no?, en la sociedad en general y en los sectores más vulnerados, que como ella decía, ¿no?, como factor de riesgo se le dice ahora como una manera delicada, pero que en realidad son sectores recontra invisibilizados, y que en la facultad también los tenemos, como estaba diciendo Leandro también. Entonces, nosotros desde Brote como creemos esta necesidad de poder generar espacios en la comunidad educativa de solidaridad y contención, porque es fundamental para poder continuar la cursada virtual, y para tener una cursada virtual de calidad y humanitaria, ¿no? Esta palabra que también salió mientras ustedes hablaban, de tener una cursada también desde el lado humanitario. Entonces, esos espacios que se pueden generar creo que serían como una respuesta o por lo menos una ayuda real entre los estudiantes. Y para ejemplificar esto, bueno, nosotras tenemos una compañera que está haciendo una materia de práctica del profesorado y del profesor de psicología, y tiene una materia donde hace un tiempito en una clase estaban hablando de un tema donde de repente se fue llevando para que los estudiantes pudieran empezar a compartir un poco lo que estaban viendo día a día, ¿no? Entonces se generó como una dinámica empática súper copada para los estudiantes, y esto hizo que cuando terminara la clase los estudiantes le mandaran mail a la profesora diciéndoles: estuvo buenísimo este espacio que hicimos, lo podemos repetir, así, viste, como pidiendo de nuevo. Así que la profesora dijo: bueno, sí, vamos a dedicarle en cada clase, que era que son de 3 horas, vamos a dedicarle un tiempito, depende el día y de lo que se necesite, como a esto también de resignificar, ¿no?, la carrera dentro del espacio de la clase, ¿no? Resignificar la carrera y también como validar todo lo que está sucediendo. Entonces,
Creo que en ese sentido es como la comunicación y los lazos realmente son necesarios para tener un apoyo y una contención para los estudiantes, para que ellos no bajen los brazos, ¿no? Así que, bueno, nada, eso. Quería comentar un poco de eso y bueno, a charlar, que la verdad que un montón de cosas copadas sacaron, así que creo que estaría muy bueno que podamos hablar de eso también. Bueno, esta cuestión, ¿no? de cómo empezaron a hablar de los barrios populares, que Ana María decía que ya no le dicen villa, le dicen barrios, y en ese sentido, hablando de esos sectores, creo que de ahí se pueden rescatar valores, ¿no? Como rescatar, como resignificar la cultura villera en el sentido de los valores que se manejan ahí, ¿no? Entre la gente, los valores realmente comunitarios que existen en esos barrios, en esas villas. Creo que es algo que podemos realmente utilizar para crear esta facultad nueva que queremos. Podemos tener otra facultad posible, y creo que hablando de eso, esos valores creo que serían como una espina para poder hacer ay, no me sale la palabra, pero bueno, como la espina dorsal de poder hacer esa facultad. Así que, bueno, nada, gracias por el espacio, por poder darme este espacio para traer las problemáticas que realmente hay en CBC, que por lo que vemos realmente se hacen en toda la facultad, porque es esto, ¿no? De también de lo público, ¿no? De cómo está invisibilizado un montón de cuestiones de lo público, y para los graduados también, por cómo está contando Leandro de musicoterapia, y también para los profesores. Bueno, y yo quería traerles un poco algunos comentarios a medida que ustedes estaban exponiendo, de lo que iba leyendo, del público que nos está escuchando. Me parece que, digamos, hay una cuestión que se reitera entre ustedes, creo, y también en el público, que es esto que Ana María hablaba que traía de Ulloa, ¿no? Que es producir pensamientos sobre lo público, ¿no? Y me parece también que en ese punto esto justamente va en oposición a pensar una facultad con un modelo clientelar, ¿no? Que fragiliza lo institucional, ¿no? Estos son algunos comentarios que también hacían. Otro de los comentarios fue el de que ya no se trata de pensar lo social, sino darle una significación psicologicista, ¿no? También hablaron de, bueno, el tema de musicoterapia, como bien lo trajo Leandro, y que hay muchos militantes y trabajadores en territorio en este momento, ¿no? En musicoterapia, militando en dispositivos comunitarios, ¿verdad? Y trabajando en dispositivos comunitarios. Bueno, tomando lo que dice Camila, había algunos otros comentarios en relación al CBC con respecto a la necesidad de una representación política, ¿no? En el CBC. Justamente porque, como decíamos al comienzo, poder producir lo público implica como condición una acción política y viceversa, ¿no? Y otra de las cosas interesantes, me parece, para tomar es esta idea de lo común, pero como decía Ana María, pensarlo en relación al futuro, ¿no? Si podemos producir algo de lo común, habrá, digamos, proyectos como colectivo para ese futuro, ¿no? Bueno, entre otras cosas que iban la gente, digamos, comentando, se los comento como interés para que puedan seguir con el debate. ¿Sigo yo un poquito ahora? Escuchaba, a ver, Ana María, ¿qué hacer ahora ante la fragilización de los claustros? No me pregunten, yo teorizo. No, vamos a hablar un poco de esto. Yo pensaba, mientras escuchaba a Leandro y a Camila, iba leyendo de refilón los muy interesantes comentarios que hacía los amigos que están por ahí, que no los vemos, pero que los sentimos con mucha afectación. Y entonces
escuchaba a Camila, ¿no? Y escuchaba a Leandro. ¿Cuál será el sentido de armar un CBC multitudinario y dejarlo segregadito? No tiene representación política, no tiene autoridades, ya escuchamos todo lo que no hay. Por otro lado, ¿por qué crear esos que se llamaban nuevas carreras, que ahora me entero que ya tienen 15 años? Y esas nuevas carreras ahora hay que hacer de cuenta que no existen. Es interesante, ¿no? Por el aparente absurdo que eso tiene. Imagínate todo lo que debe costar económicamente hablando, pero también administrativamente hablando, tener estas magníficas carreras y ahora desde que existen, hacemos de cuenta que no existen. ¿No? Está fantástico, porque cada absurdo que nosotros vemos, tenemos que pensar que es un dispositivo de estrategias sin estrategas, como diría Foucault, por supuesto, no hay 4 desgraciados que ven a ver cómo nos joden, no. Ojalá fuera así, es mucho más complicado, y que queda naturalizado que hacemos de cuenta que no existen. Antes de empezar hablábamos, y yo, claro, como yo soy la de mayor edad aquí, pensé que tenía que hablar de la historia, ¿no? Y el CBC se funda cuando la recuperación democrática, y en realidad tenía un objetivo aparentemente lindísimo, como fue todo ese diseño que se armó, pero resolvía un problema político importantísimo. Ni el Partido Radical en el gobierno, ni la gestión de Lich, también de orientación radical, y por su trayectoria socialdemócrata, etcétera, etcétera, podían imponer un curso de ingreso para esa multitud de ingresantes con que abría la democracia. Pero no había modo de poner a todos esos en la universidad. Entonces se inventó esto que era no un curso de ingreso, que era algo que era universitario, estaban ya dentro, ya habían ingresado, y entonces quedaba disimulado el objetivo de filtro del CBC. Entonces Camila, antes de empezar, contaba que abandona el 70% de los ingresantes al CBC. A ver, para que no se entusiasmen, no hay que mostrarles la facultad a la que quieren ir. Es así de funcional, no es que yo me haya vuelto elemental, ¿eh? Es así la realidad. Entonces, es muy interesante cómo nosotros mismos vamos como invisibilizando la funcionalidad de cada disparate. Y nos parece un disparate, nos parece mal, criticamos, pero tenemos que entender cuál es la funcionalidad. ¿Por qué está así causado? Porque no hay nada de azar acá, ¿eh? Ni de magia, por supuesto. Entonces, lo que tenemos que ver es eso. Porque miren qué exitoso ha sido el CBC, que ha logrado que el 70% de los ingresantes abandonen. Si eso hubiera sido con un examen de ingreso, incendian la universidad. Entonces, es muy importante que ni sepan dónde está la facultad a la que quieren ir y mucho menos conozcan a los profesores, los proyectos de investigación, las extensiones lindas, nada, no tienen que saber nada. Así es más fácil que se vayan. En la invisibilización de las carreras nuevas, vuelvo a insistir porque se sigue hablando así en la facultad, ahí también, ¿no? Yo me acuerdo cuando se abrieron las carreras, un día yo trataba de ir lo menos posible al tercer piso porque me daba dolor de estómago, pero voy un día y escucho que estaban armando los concursos, por ejemplo, mi materia grupos, de grupos para tal carrera nueva, para tal otra, todos concursos distintos y unidades académicas distintas. Entonces yo ahí con cierta ingenuidad debo reconocer, dije, pero ¿por qué tienen que hacer todo esto? ¿Por qué no hacer una cátedra de cada una de las cosas y que cursen todos juntos los alumnos de todas las carreras?
Yo venía de una experiencia que valoro mucho, que psicología en La Plata, donde estudié, estudiaba en humanidades, por lo tanto preparabas los teóricos, los prácticos, los exámenes con chicos de historia, de filosofía, de pedagogía. En el bar de la esquina, de pronto en la mesa de al lado, estaba Piglia, Sasbón, Pucciarelli, grandes figuras luego, estaban en la mesa de al lado. Y todo eso uno lo absorbe y va. Y así se creaba esa universidad del debate y del pensamiento crítico. El pensamiento crítico no solo está en los libros, se aprende en los bares de alrededor de la facultad. Ahora, cuando la universidad está vaciada, es muy difícil poder producir pensamiento crítico porque exige inteligencia colectiva. Entonces, las nuevas carreras, hoy invisibilizadas desde que nacieron, también fue necesario que las fragmentaran y que entonces hubiera muchos profesorcitos enseñando con su librito y estos alumnos no pudieran enriquecerse en el debate colectivo y nosotros con ellos. Y nosotros con ellos. Me ha tocado supervisar alguna de las primeras tesinas de musicoterapia hace muchos años y quedé impactadísima por el nivel, por la preocupación, por la incapacidad de invención. Entonces, un modo, yo entiendo que las demandas hay que hacerlas, pero cuando las demandas no tienen respuesta, hay que hacer acciones ya y no esperar, porque no va a venir por sí sola la posibilidad de representación en un cogobierno aunque esté vaciado. Ni aún vaciado quieren que entre el CBC, porque lo que quieren es que se desalienten y se vayan. Es horrible, pero es así. Si podemos ver esta cosa horrible, obscena, si ustedes pueden trabajar sobre eso, de ahí va a salir potencia e invención. Y entonces, a las autoridades de cualquier instancia estatal hay que exigir, hay que demandar, hay que peticionar, pero también hay que ponerse a hacer lo que necesitamos para producir en inteligencia colectiva, en rechazo de los futuros perdidos, el porvenir, porque si no, te morís de tristeza. Claro, después van a decir que no resolviste bien tu posicionamiento edípico, que por eso estás melancolizado. ¿Entienden cómo es una espiral muy, muy inteligente? Entonces, a esa inteligencia de la perversidad social, de la perversidad política, hay que oponerle inteligencia colectiva que resiste e inventa. Porque resistir es consistir, es poder armar la afirmación de sí en el entre otros. Y ahí, fíjense, yo trabajé mucho con las fábricas recuperadas, pero tomen el feminismo multitud de hoy, tomen la resistencia al vaciamiento de la pandemia, cualquier ejemplo colectivo, es la inteligencia colectiva, la construcción de la inteligencia colectiva, las afectaciones entre los otros, entre algunos, entre muchos, entre algunos, entre muchos, me van a disculpar, pero no me sale mucho, donde van a surgir las nuevas vías de acción. Entonces, me parece que hay que armar un balance, un equilibrio entre aquello que no hay que dejar de demandar porque son derechos. No es que nosotros tengamos privilegios de clase. Nosotros tenemos derechos y hay un montón de ciudadanos, ahí me salió, de ciudadanos a los que les han arrancado los derechos. Porque muchas veces nuestra posición clase mediera pensamos que tenemos el privilegio de una casa, comer, tener confort. Ese es el derecho universal, pero está vaciado de sentido y aparece como privilegio. No, lo que nosotros tenemos como derecho es lo que a otros les falta como derecho. Y ahí sean la gente que vive en pésimas condiciones en una villa, o sea un CBC que no le muestran aquello que se supone para lo que se anotó, o las carreras que se invisibilizan o los claustros
de la carrera visibilizada, pero anulada al mismo tiempo. Entonces, bueno, estos son espacios que resisten y nos hacen consistir. De cada uno de los encuentros, que este es el sexto de esta propuesta Interclastros, yo termino muy contenta. Y por ahí trabajé todo el día, pero tengo como una alegría, una cosita, ¿no? Y es porque hemos estado juntos. Hay un montón de gente ahí que está pensando con nosotros al mismo tiempo y que entonces escribe y dice una cosita y dice otra. Esto es resistir, inventar. Y entonces me parece que está bien, con esto no vamos a cambiar el mundo, ¿no? Cada cosa en su medida, pero disfruto mucho de este espacio, disfruto muchísimo de esta jovencita Camila que viene acá y nos habla con sus espartajos, sus ideas. Está bueno lo transgeneracional también, como vos decías, Leandro, muy bueno. Sí. Quería retomar, porque hay algunos comentarios en relación a musicoterapia, las carreras nuevas que comentaba Ana María, comentar que las carreras nuevas son terapia ocupacional y musicoterapia. Musicoterapia el año pasado cumplió 25, quiere decir que es una nueva carrera que ya tiene cuarto de siglo, como comentaban ahí un estudiante. La verdad que agradezco muchísimo la participación también de estudiantes de musicoterapia aquí, que entre otras cuestiones comentaban, bueno, la necesidad de una junta de carrera en musicoterapia, es decir, jerarquizar la posibilidad de la coordinación, de la dirección de la carrera, que sea una junta que represente toda la energía, todos los ámbitos en donde la musicoterapia viene haciendo investigaciones, que esta junta de carrera implique todo lo que se viene escribiendo y trabajando en musicoterapia, y que pueda traccionar a un mejoramiento de la carrera. Ya dijimos, si se mejora la carrera de musicoterapia, se mejora la disciplina. Ese tiene que ser el compromiso de la carrera en lo público. Y el otro compromiso tiene que ser esto que comentaba Ana María, y yo acá quiero hablar un poquito de los programas de extensión, Ana María, porque acá se comentaba esta cuestión de las unidades de negocios, ¿no? Quiero comentar que en musicoterapia estamos todavía en el precapitalismo. Estamos en otra situación, moldeada por ese recorrido histórico que vos dijiste, pero estamos en una etapa más, diría, hasta casi feudal. Y en relación con eso quiero comentar que en este momento musicoterapia tiene muchos programas de extensión en funcionamiento. Por ejemplo, programas de extensión que están funcionando actualmente en el contexto COVID, funcionando en hospitales y funcionando haciendo recomendaciones de promoción de la salud y salud mental para usuarios y usuarias. Y hay dos programas que son de musicoterapia, que son programas de extensión que trabajan en el ámbito educativo. Y cuando vos hablabas de pensar y los futuros posibles y hablabas del porvenir, tuve la necesidad de comentarte que uno de los programas que tengo el agrado de estar coordinando es un programa que se llama Musicoterapia para la promoción de la salud en el ámbito educativo. Y en este momento está trabajando en escuelas públicas ese programa, y estoy hablando de un trabajo sostenido con 15 estudiantes de la carrera de musicoterapia, donde estamos haciendo propuestas de trabajo para estudiantes de 7º grado de escuelas públicas. Hablando de porvenir, ¿no? ¿Cómo se hace para egresar en este momento? ¿Cómo se hace para pasar de un nivel educativo al otro? ¿Cómo se hace para reconfigurar la propia historia a la luz de una etapa que se termina cuando no es en la presencialidad? Este equipo de musicoterapia, que me llena de orgullo, y lo quería comentar porque tiene que ver con el porvenir, Ana María, y evidentemente no sale ninguna notificación que vaya para todas las personas, ni le llega ningún listado de mailing, ni sale como logro de ninguna gestión. Este equipo está trabajando en territorio, con docentes de escuelas públicas, directivos de escuelas públicas, y está generando hasta, te diría, dispositivos novedosos y creativos que generan una posibilidad de pensar nuevo, hasta desde los WhatsApp.
en grupos de WhatsApp con estudiantes de escuelas primarias para trabajar lo que fue su recorrido en escuelas primarias y poder de alguna manera darle una base que les permita pensar en porvenires posibles, desde un dispositivo de musicoterapia. Así que bueno, esto también es pensar lo público, esto también articular con lo público, y esto también es nuestra facultad. Y acá quiero hacer un salto en relación a cómo la nombramos. Parecería ser que cada vez que nombramos a la Facultad de la Gestión decimos lo mismo. Nosotras y nosotros somos la facultad. Yo cuando digo la facultad digo nosotras también. Nosotros somos la facultad. Porque estamos haciendo la facultad, porque cuando vamos a esta escuela y hacemos una propuesta en esta escuela pública, lo que ven los docentes y los equipos es la Facultad de Psicología de la carrera de musicoterapia. Y yo con orgullo lo digo. Bueno, yo retomando un poco lo que decía Ana María del CBC y de también esto que hablaba Leandro antes de la imposibilidad con respecto a muchos estudiantes, con respecto a poder acceder a la virtualidad y demás. Creo que justamente en CBC es esta cuestión de tratar de que desistan los estudiantes. Y este año tuvimos 108.000 estudiantes ingresantes. Entonces, y entender o realmente reconocer que también quiénes son los estudiantes que dejan y que abandonan, ¿no?, el CBC, porque son los estudiantes que tienen menos posibilidades económicas, son estudiantes que capaz con respecto a no tener posibilidades económicas no pueden acceder a un montón de cuestiones materiales que se necesitan para hacer la cursada. Entonces, entendiendo eso, entendiendo cómo la misma imposibilidad se maneja igual en el resto de la facultad, que de alguna manera es esto, al aislarnos a todos por sectores, por fragmentos, como que no quieren que podamos entender la magnitud de esas dificultades, ¿no? Y creo que justamente lo que decía Leandro, ¿no?, de la unión, ¿no? Como la unión de esto que hablaba Ana María, estaba re contenta de poder hacer este vivo con los tres, y creo que esta unión, si la mantenemos y realmente la llevamos como fuerza, creo que se puede, pero con total seguridad que se puede construir esa facultad que queremos. Creo que haciendo estos espacios de compartir, esos espacios comunitarios y de realmente vernos como una comunidad educativa en conjunto y entender esto que dice Leandro, ¿no?, de que la facultad somos todes, o sea, una cosa es la gestión y otra cosa es la facultad, y entender que la facultad es nuestra y que somos nosotros. Entonces, ese sentido de pertenecer, ese sentido de ser sujetos activos y de ser sujetos transformadores dentro de la facultad, creo que es lo que tenemos que realmente constantemente tratar de hacernos acordar o de reconocer a todos los estudiantes, si no bajan los brazos. Entonces, también combatir un poco esto que quieren, esta segmentación que quieren hacer, y los estudiantes, otra vez repetimos, de CBC, que todo el tiempo quieren como desalentar para que nos sigan, para que, bueno, no, llevar esto con unión, con fuerza y decir, vos sos la facultad, nosotros la armamos, así que a partir de esto creo que se va a poder hacer esa otra facultad que estamos hablando, y creo que esta situación capaz crítica en la que nos encontramos, que viene a evidenciar todo esto, es un nuevo punto de partida para que podamos hacer todo esto. Coincido con Camila en que la facultad somos nosotros, y agrego, son las personas, las comunidades, los dispositivos, lo quiero decir bien y pronto, del pueblo, también, eso es la facultad. Bueno, no sé si hay algún invitado quiere agregar algo más. Empezamos un poco con el cierre. ¿Algo que quieran acotar? Si no, bueno, en realidad podremos decir, un poco sintetizando, tomando el pueblo, como decía Leandro, que la facultad somos todos, ¿no? Las carreras, entre comillas, nuevas, también el profesorado de psicología, podríamos agregar, el CBC, la carrera de psicología,
Y me parece que estos espacios generan la posibilidad, como decía Ana María, de un porvenir de una inteligencia colectiva, ¿no? Que es lo que tenemos que producir, un pensamiento que nos haga comunidad, ¿sí? Para seguir sosteniendo y defendiendo lo público. Bueno, yo les quería agradecer a todos, a todes, y comentarles que la semana que viene, el próximo jueves a las 20, se abre un nuevo ciclo de 3 encuentros, interclaustro, y que este ciclo nuevo que se abre seguirá hasta el 2 de julio. Muchas gracias a todos y, por supuesto, a todas las personas que están en este momento oyendo y comentando y publicando algunas cuestiones también. Nos vemos pronto. Nos vemos. Hasta prontito. Nos vemos para hacer comunidad. Un abrazo grande, ¿eh? Abrazo.